Creí que al entregar mi vida a Dios encontraría paz, pero aquí dentro, descubrí algo que el mundo no está preparado para escuchar. El silencio de los muros. Mi nombre es Hermana María del Rosario, pero antes de convertirme en monja, era simplemente Lupita, una joven de un pueblito polvoriento en San Miguel del Milagro, Tlaxcala. Mi madre decía que ese lugar tenía algo sagrado. Aquí la Virgen ha llorado. Mijita, aquí hay tierra santa, y yo le creí. Desde chiquita me llevaban de la mano al templo, con mis trenzas apretadas y mi vestido blanco de la primera comunión, el incienso, las velas, los cantos de las abuelas. Todo eso me hacía sentir cerca de Diosito. Soñaba con ser como las hermanas del convento, serena, limpia, fuerte, con ese brillo en los ojos que yo pensaba que solo los santos podían tener. Pero nadie me dijo que el convento era también una tumba de secretos. A los 19 años, después de la muerte de mi papá, decidí entrar. Aquí ya no hay nada para mí, pensé, mejor me voy con Dios. La primera vez que crucé las puertas del convento de las Hermanas del Silencio Perpetuo, sentí que algo me observaba. No era miedo, era como una advertencia, pero no le hice caso. Al contrario, me arrodillé frente al altar y dije en voz alta: aquí estoy, Señor, haz de mí lo que quieras. Las paredes eran frías, todo olía a humedad y a historia. Había cuadros antiguos de santos con ojos que parecían seguirte, y una enorme imagen del Sagrado Corazón de Jesús que colgaba sobre el comedor principal. Decían que lloró sangre una vez, pero que eso se mantuvo en secreto para no causar escándalo. La Madre Consuelo, la superiora, me recibió con una mirada que no pude descifrar. No era mala, pero tampoco era dulce. Me tomó la mano y dijo: aquí ya no eres Lupita, aquí eres hermana, aquí no se pregunta, aquí se obedece. Y obedecí. Desde el primer día, entendí que el silencio no era solo una regla, era un estilo de vida. No podíamos hablar durante las comidas, solo podíamos escribir cartas una vez al mes, y nuestras oraciones comenzaban a las 3:30 de la mañana, sin falta. Lo que más me impresionaba eran los rituales nocturnos. Cada jueves, a las 2 alto, todas las hermanas debíamos bajar a la capilla con velas encendidas, sin hablar, sin mirar atrás. La luz temblorosa de las llamas dibujaba sombras extrañas en los muros y las oraciones se volvían casi cantos fantasmales. Nadie explicaba por qué lo hacíamos, solo lo hacíamos. Una noche, mientras rezábamos, una de las hermanas, la más joven, hermana Clara, se desmayó, cayó al suelo, con los ojos en blanco y temblando. Las demás no hicieron nada, solo la rodearon. Comenzaron a rezar más fuerte, como si eso fuera suficiente. Yo quise correr a ayudarla, pero la Madre Consuelo me detuvo con un solo gesto. Después, nadie volvió a hablar de eso, nadie habló de Clara, nunca más. A la mañana siguiente, su cama estaba hecha, sus cosas desaparecidas. Cuando pregunté dónde estaba, la respuesta fue simple: Diosito la llamó. Pero algo no me cuadraba. Fue ahí que supe que no todo lo que ocurre aquí dentro tiene explicación divina, y fue ahí que empezó mi verdadera prueba de fe. La celda prohibida. Pasaron los días, y algo dentro de mí empezó a cambiar. Antes, rezar me llenaba, ahora, sentía que mis palabras rebotaban en las paredes, sin llegar al cielo. ¿Dónde estabas, Diosito? ¿Dónde estabas cuando Clara cayó al suelo? ¿Dónde estás ahora que el miedo se ha vuelto mi compañero? Una noche, mientras todas dormían, escuché pasos, pero no eran los de alguna hermana, eran pesados, arrastrados, como si alguien caminara sin querer ser oído. Me asomé desde mi celda, y al fondo del pasillo sexta una figura, cubierta por completo, sosteniendo algo envuelto en telas rojas. Me paralicé. La figura se detuvo frente a una puerta clausurada con cadenas y un símbolo tallado que jamás había visto, una cruz invertida, pero no satánica, sino antigua, primitiva,
como si viniera de un tiempo anterior a todo. La figura entró, la puerta se cerró sola, mi corazón latía tan fuerte que pensé que todas las hermanas lo escucharían. Volví a mi lecho temblando, me cubrí con la manta como una niña asustada, y recé. Rezar era lo único que me quedaba. Al día siguiente, pregunté por esa puerta. La respuesta fue inmediata, cortante: prohibido acercarse. Esa parte del convento fue sellada desde hace décadas. ¿Sellada? ¿Y entonces quién entró anoche? Esa misma noche, la Madre Superiora nos llamó a todas a la capilla. No era día de ritual, no era hora de oración, era algo más. Nos entregó a cada una un crucifijo de madera negra, y dijo: lo que vive en el silencio no debe ser despertado. Recen por su alma, y recen por las nuestras. Ese fue el momento exacto en que supe que algo estaba muy mal. El cuaderno declara días después, mientras limpiaba la antigua biblioteca del convento, una sala polvorienta que casi nadie visitaba, encontré algo escondido entre 2 libros de himnos, un pequeño cuaderno de tapas verdes, con bordes gastados y letras torcidas en la portada. Para mí, si algún día no vuelvo, decía. Era el diario de Clara. Mis manos temblaban al abrirlo. Sus primeras páginas eran dulces, llenas de esperanza. Hablaba de cómo había llegado al convento con ganas de servir, de entregar su juventud a la fe. Pero luego, página tras página, su tono cambiaba. Hablaba de sombras que se movían solas en el refectorio, de susurros que salían de la celda vacía de una hermana muerta hace años, y del cuarto prohibido, al final del pasillo. Contaba que una vez, la Madre Consuelo la había llevado allí, para mostrarle algo. Vi una figura, no era humana, tenía ojos que brillaban en la oscuridad y murmuraba mi nombre. Me dijo que Dios no podía oírnos aquí dentro. La última página era solo una frase, escrita con tinta corrida por lágrimas: si alguien encuentra esto, no se quede, vaya, corra, antes de que también le hablen. Cerré el cuaderno, el corazón me dolía, las lágrimas caían sin pedir permiso. Esa noche no pude dormir. Sentí que el mismo aire del convento estaba lleno de voces, voces que hasta ese momento solo había ignorado. La noche del llamado, después de leer el diario de Clara, nada volvió a sentirse igual. Las oraciones ya no eran solo oraciones. Las paredes del convento no eran solo muros. Eran testigos de algo que se escondía, algo que no debía ser nombrado. Pasaron 3 días sin que pudiera concentrarme. En misa, mis labios se movían, pero mi alma estaba ausente. En la cocina, mis manos temblaban al preparar el pan. Hasta el canto de los pájaros en el jardín sonaba como un lamento lejano. Y entonces sucedió. Una madrugada, cerca de las 2 alto, escuché de nuevo los pasos. Pero esta vez, no me quedé en la cama. Esta vez, los seguí, descalza, con el rosario entre los dedos. Recorrí los pasillos con el corazón en la garganta. El silencio era tan espeso que podía sentirlo en la piel. Cada crujido de la madera bajo mis pies era una súplica muda para que me detuviera, pero no lo hice. Llegué a la puerta sellada. Las cadenas ya no estaban. La puerta estaba entreabierta, y dentro, una luz tenue, rojiza, como de velas encendidas. Empujé despacio. Lo que vi ahí, jamás podré olvidarlo. Era una especie de sala antigua, circular, con iconos religiosos que no reconocía, santos sin rostro, cruces torcidas, imágenes de la Virgen, con los ojos cubiertos por vendas negras. Al centro, una mesa de piedra, y sobre ella, algo cubierto por un manto bordado con símbolos extraños. No había nadie más, o eso pensé. Al girarme, lo vi, un hombre, de túnica oscura, con el rostro cubierto por una capucha. No era uno de los sacerdotes que conocía. Su presencia era pesada, antinatural. Habló sin mover los labios: ya escuchaste el llamado, ya no puedes volver atrás. Mi cuerpo entero se congeló. No pude gritar, no pude correr. Solo cerré los ojos y recé. Recé con todo lo que me quedaba de fe. Al abrirlos, la sala estaba vacía. La puerta, cerrada detrás de mí,
Corrí como nunca había corrido, de regreso a mi celda, llorando, temblando, pidiendo al cielo que eso fuera solo una pesadilla, pero no lo era. El exorcismo silencioso al día siguiente. Algo cambió en mí, no solo tenía miedo, sentía algo dentro, como si una sombra se hubiera colado en mi alma. Durante la misa de ese día, cuando la Madre Consuelo me impuso las manos, retrocedí de golpe. Mi cuerpo se estremeció, era como si su toque quemara. Ella me miró, y entendió. No dijo nada en voz alta, solo susurró: necesitamos purificarte. Esa noche, me llevaron a una sala del convento que jamás había visto, vieja, húmeda, con símbolos de protección tallados en las paredes. Allí me esperaban 3 hermanas, con velas negras y un recipiente de agua bendita. No hablaron. No oraron como siempre, solo comenzaron a cantar en un idioma que yo no conocía. Mis oídos zumbaban, mi cuerpo quería huir, pero no me movía. Dijeron que era un exorcismo, pero no se parecía a los que había leído en los libros santos. El aire se volvió espeso, la vela principal se apagó sola, y entonces escuché una voz dentro de mi cabeza: no te vayas, ya formas parte. Grité, lloré, supliqué, hasta que, en un último esfuerzo, grité con toda mi alma: Jesucristo, ayúdame. Y entonces, todo se detuvo, el aire volvió, las velas se encendieron, y yo me desmayé. El desperté en mi celda. El amanecer apenas tocaba los vitrales del convento, pintando sombras suaves sobre el suelo de piedra. Me sentía vacía, pero libre, como si algo oscuro hubiera salido de mí esa noche. Pero también sentía una verdad pesada, como si Dios me hubiera mostrado, por fin, que no todo lo que lleva su nombre proviene de Él. Al levantarme, encontré una carta sobre mi cama. No tenía remitente, solo decía: ahora sabes. Cuida tu alma, hay cosas que se esconden bajo hábitos blancos. Mis manos temblaron, no podía quedarme, no podía callar, pero tampoco podía huir sin saber toda la verdad. Volví a la biblioteca, busqué en los libros más antiguos. Y encontré algo que heló mi sangre: un pequeño cuaderno titulado Registros del Convento, 1891, polvoriento, casi destruido. Dentro, había menciones de rituales de vigilia, votos de silencio forzado e iniciaciones especiales para hermanas marcadas por visiones. En una de las últimas páginas, una frase: las que ven más allá deben callar, o el mundo se derrumbará. No era metáfora, era una advertencia real. Todo el convento estaba basado en una mezcla de fe verdadera y tradiciones antiguas que se habían deformado con el tiempo. Ese día, en la oración de la tarde, mientras todas cantaban, yo solo observaba, miraba los rostros, algunos llenos de fe sincera, otros vacíos, endurecidos, apagados. ¿Era ese el camino que yo quería? ¿Era ese el Dios que vine a buscar? La decisión. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi cama, con la Biblia en las manos y el diario de Clara bajo la almohada. Mi alma temblaba entre el deber y la verdad. A la medianoche, tomé una decisión. Me vestí con ropa sencilla. Tomé solo lo necesario: mi rosario, una foto de mi madre, el diario y el cuaderno antiguo. Dejé mi hábito sobre la cama, doblado con respeto. Caminé descalza por el convento. Cada rincón parecía observarme, cada estatua, cada cuadro, cada sombra, como si supieran que yo ya no pertenecía a ese mundo. En la entrada principal, me esperaba una figura, la Madre Consuelo. No habló, solo me miró con esos ojos que ya no me daban miedo. ¿Te vas? Sí, madre. ¿Y qué dirás al mundo? La verdad. Ella suspiró, por primera vez con ternura. Entonces, hija, que Dios te proteja, porque el mundo no está preparado para oírte. Y abrió la puerta. Sentí el viento fresco en la cara, los sonidos del pueblo lejano. El amanecer apenas se alzaba en el horizonte. Di un paso, y otro, y nunca miré atrás. Fuera de los muros salí del convento con el alma rota, pero viva.
Mis pies tocaron tierra como si fuera la primera vez. El sol no salía aún, pero la brisa de la madrugada me abrazó como una madre. Caminé hasta el pueblo. Nadie me reconocía sin hábito, y eso, por primera vez, me dio paz. Me refugié en la casa de Doña Remedios, una mujer mayor que siempre había sido devota, pero con un corazón más grande que cualquier altar. Me miró sin juicio, me dio pan, café y silencio. Esa noche, dormí por primera vez sin velas negras, sin cánticos antiguos, sin cadenas invisibles en mi alma. Dormí, y soñé con Clara. En el sueño, ella me decía, gracias, ahora sí puedo descansar. Desperté llorando, pero eran lágrimas dulces, de esas que curan. La verdadera fe. Pasaron los días, y comencé a visitar una pequeña capilla en el cerro, donde un grupo de vecinos rezaba sin estructura, sin dogmas estrictos, sin miedo, solo fe pura. Oraban cantando, leían la palabra de Dios como si fuera un abrazo. Allí conocí a Padre Julián, un sacerdote sencillo, con zapatos gastados y manos de campesino. Me miró con ternura el día que le conté parte de lo que viví, no todo, solo lo necesario, y él solo dijo, hija, el convento no es Dios, Dios está aquí, y señaló su pecho, en el que ama, en el que perdona, en el que no obliga. Sus palabras cayeron como bálsamo sobre mis heridas. Empecé a sanar, a escribir, y fue así como decidí contar mi historia. No por venganza, no por escándalo, sino porque hay muchas como yo, que entraron buscando a Diosito, pero encontraron oscuridad. Muchas que aún tienen miedo de hablar. Hoy, ya no soy hermana María del Rosario, soy Lupita, y mi fe es libre. El mensaje final, si llegaste hasta aquí, tal vez sientas lo mismo que yo sentí alguna vez, esa mezcla de amor por lo divino y dolor por lo humano que a veces lo contamina. Solo quiero decirte algo, desde lo más profundo de mi corazón. Dios no habita en el miedo, ni en la culpa, ni en la manipulación. Él habita en el amor, en la libertad, en la verdad que no necesita esconderse tras muros. No sé si todo lo que vi fue real, espiritual o simbólico, pero sé lo que me dejó: una fe más fuerte, más verdadera, y una promesa: nunca más callar lo que duele el alma. Las cartas que no envié durante mis años en el convento, solo podíamos escribir una carta al mes. Todas eran revisadas antes de enviarse, pero había algo que las otras hermanas no sabían. Yo escribía otras cartas, las que nunca envié, las guardaba bajo una baldosa suelta en mi celda. Eran confesiones, oraciones desesperadas, preguntas que no tenían respuesta. Después de salir, regresé por ellas. Sí, volví al convento, no para quedarme, no por miedo, sino para cerrar un ciclo. Fue de madrugada, acompañada de Padre Julián y 2 vecinos del pueblo. Cuando la Madre Consuelo nos vio, solo asintió, no intentó detenernos. Sabía que lo que estaba por hacer era justo. Las recuperé, estaban allí, intactas. Una de ellas decía: Diosito, si algún día salgo viva de aquí, prometo contar todo lo que viví, no para destruir, sino para sanar. Y aquí estoy. La hermana del espejo. Hay algo que nunca conté a nadie, una visión, o un recuerdo, no lo sé. Un día, en la sala de meditación, había un espejo antiguo, cubierto por una manta. Me dijeron que no debía tocarlo, que era parte del pasado del convento, pero la curiosidad es la semilla del despertar. Lo descubrí, y al mirarme, no vi mi reflejo, vi a otra hermana, idéntica a mí, pero con ojos llorosos, rostro envejecido, y una herida abierta en el corazón. Me dijo con los labios sin moverse: tú sí vas a salir, no olvides a las que no pudieron. Esa imagen me acompaña hasta hoy. Tal vez fue mi alma reflejada, o tal vez fue una de las muchas que quedaron encerradas entre esas paredes, pidiendo justicia espiritual. Voces nuevas. Tras publicar mi testimonio en una pequeña radio comunitaria, comenzaron a llegar mensajes, cartas, correos, mujeres de todo México, hermanas de conventos distintos, algunas ya mayores,
otras aún dentro, todas con historias parecidas, todas diciendo la misma frase. Yo también pensé que era la única. Entonces entendí, no estaba sola, y lo más fuerte, no éramos pocas. Por años, tantas habían vivido en silencio, por vergüenza, por miedo, por culpa, pero ahora, una voz había roto el muro, y detrás de esa grieta, otras voces empezaban a salir. El altar del campo. Hoy vivo en una comunidad rural, ayudando a mujeres que buscan sanar. No soy monja, no soy pastora, solo soy Lupita, pero muchas me llaman hermana con un cariño que no exige hábito. En medio del campo, construimos un pequeño altar, hecho de barro, con flores silvestres y una cruz de madera sin oro. Allí rezamos al aire libre, cantamos, lloramos, sanamos. Un día, una niña me preguntó, ¿tú fuiste monja de las de verdad? Y yo le respondí, fui una monja, que encontró a Dios afuera del convento. Ella sonrió, y me abrazó, y en ese abrazo, entendí que la fe no necesita muros, solo necesita amor. El eco del silencio a veces, cuando cierro los ojos, vuelvo a oír las campanas del convento. No suenan como antes, ahora son ecos, como si el tiempo me llamara a no olvidar. Porque aunque he salido de esas paredes, una parte de mí sigue allí, no por dolor, sino por memoria, porque hay historias que no deben apagarse, porque el silencio, si no se rompe, se convierte en cárcel. Por eso hablo, porque hablar no es traicionar, hablar es orar con el alma desnuda. Lo que Dios me enseñó fuera de los muros cuando me preguntan si aún creo en Dios. Sonrío, y respondo, nunca creí tanto como ahora, porque entendí que la fe no está en la obediencia ciega, ni en el miedo al castigo, ni en los muros que prometen protegernos de un mundo que nos necesita. La fe verdadera está en el perdón, en la compasión, en el abrazo sin condiciones. Dios no me abandonó, me llevó al desierto, para mostrarme quién era realmente, y me devolvió con voz, con propósito, con amor. Una carta para quien aún está dentro. Esta parte no es para el público, es para ti, hermana que aún está ahí dentro, hermana que siente miedo, dudas, noches frías y días sin respuestas. Quiero que sepas algo, tú no estás loca, tú no estás sola, y no estás pecando por preguntarte si lo que vives es amor o control disfrazado. El Diosito que nos ama no se ofende por nuestras preguntas, al contrario, se sienta a nuestro lado y escucha. No tienes que huir, pero sí puedes despertar, y cuando estés lista, habrá un mundo esperando por ti, y un altar hecho de tierra y luz, donde nadie te obligará a callar. La historia continúa. Contar esto no fue fácil, volví a sangrar por heridas que ya creía cerradas, pero lo hice por Clara, lo hice por mí, y lo hice por ti, que estás escuchando. Porque el mundo necesita saber que detrás del silencio, también hay milagros, que detrás del hábito, también hay mujeres de carne, espíritu, y sueños, y que a veces, el acto más sagrado no es obedecer, sino liberarse. ¿Sientes que esta historia habló directo a tu alma? Dale like y compártela con alguien que necesite oírla. Escribe en los comentarios si alguna vez tu fe fue probada, y cómo saliste adelante. Suscríbete al canal para más historias reales que no temen decir la verdad sobre la fe, el dolor y la redención. Activa la campanita, porque cada historia que contamos puede ser la oración que alguien necesita.